conectarse un promedio de 15 minutos antes. Yo pienso estar en línea, voy a tener ahí un poco de música de adoración y la razón de eso es porque todas llegamos corriendo del trabajo, de la escuela, de todas las cosas que hacemos y necesitamos un tiempo para desintoxicarnos, vamos a llamarlo así, de todos los ruidos y todo lo que tenemos alrededor, problemas técnicos con la computadora y todo lo que nos pasa y enfocarnos en el Señor. Esa es la intención de la enseñanza, no simplemente que yo hable y hable, sino que mi intención es que no que hagamos religión y que digamos ahora sé más acerca de Dios. El saber más acerca de Dios es bueno, aprendemos a conocerlo un poco más, pero la idea es que lleguemos un poco más adelante, no solamente a conocer un poco más acerca de Dios, sino que aprendamos a conocerlo a Él. Es como que yo diga, yo conozco a mi mamá, yo conozco sobre ella, yo conozco sobre cómo ella es, qué es lo que le gusta, qué es, ¿verdad? O yo he escuchado acerca de tal profesor, por ejemplo, y sí sé acerca de ella o de él, y así es como enseñan, y eso es lo que hablan, y esto es lo que creen, sé acerca de ellos, pero no los conozco a ellos personalmente, como puedo decir, conozco más a mi mamá o mi papá o a otro familiar. Conozco simplemente de acerca de alguien muy diferente, decir, conozco a esa persona, conozco su carácter, conozco cómo va a responder, conozco que le gusta. Es cuando uno empieza a conocerlos más profundamente. Y así es esa es mi meta, que a través de estos estudios no simplemente nos llenemos de información, que aprendamos acerca de Dios, sino que vayamos un paso más adelante. No solamente conocer acerca de Dios, sino conocerlo a Él. Y la verdad es que el estudiar la palabra de Dios nos ayuda a conocer un poco más acerca de Dios. Y de cada uno de nosotras depende de que salgamos de aquí y empecemos a meditar en lo que estamos hablando y digamos, Señor, ayúdame, dame revelación. ¿Qué es esta enseñanza que estoy recibiendo? ¿En qué me está ayudando a conocerte a ti? Abre los ojos de mi entendimiento. Entonces, ¿por qué estamos haciendo un estudio bíblico? El estudio bíblico no simplemente decir estoy estudiando la Biblia, es que estamos tomando un paso más de fe. Estamos haciéndolo, estudiando la Biblia y todo lo que enseña más cuidadosamente, examinando las escrituras con más detalle. No simplemente estoy leyendo como que leo un libro y de ahí pasé al siguiente capítulo y me voy, sino que estoy poniendo una alerta en mi mente para que cuando uno esté leyendo la Biblia, cuando uno esté leyendo su Biblia, esté diciendo que estoy leyendo en este momento tal escritura y no necesariamente porque estoy leyendo 3, 4, 5 capítulos en esa sección de mi devocional voy a tener memorizados esos 4 o 5 capítulos, ¿verdad? Ni tampoco voy a decir, oh, entendí todo y todo me dio revelación. Si voy a hacer eso, quizás me pase todo el día leyéndolo, porque lo que pasa es que mientras que uno está estudiando la palabra de Dios, ciertas escrituras van a resaltarte. Y esa es mi meta, pedirles de que mientras que están estudiando ahorita las escrituras conmigo a través de la autoridad del creyente, tengan aunque sea un notepad, un pedacito de papel, aunque sea algo y que ustedes digan, ok, aquí voy a apuntar qué escrituras, qué versículos el Señor, mientras que yo estaba leyendo, me enfatizó, como en el caso mío me enfatizó solamente este versículo. Entonces yo agarré y le puse un círculo y digo, esa es la escritura en la que voy a estar meditando hoy día. Y durante el día estoy pensando en esa escritura, porque es que sentí algo en mi corazón cuando lo leí, que dije, eso yo lo he leído un montón de veces, pero hoy día siento que hay algo en mi corazón que me dice, estoy atraída hacia esa escritura, me está llamando la atención, me dice, lee aquí más, analízalo, estúdialo. Por eso estamos haciendo este estudio de la autoridad del creyente. Andrew Womack no tiene todas las respuestas, yo no las tengo, ni tampoco ustedes. Eso es lo bueno de la palabra, que mientras que más nos escudriñamos en la palabra, hoy quizás, vamos a decir, Jessica va a decir, ¿sabes qué? A mí me dijo esto, esta escritura, y de repente viene Ivonne y dice, no, a mí me dijo esto otro. Y luego puede venir Lea y va a decir Lea,
no, a mí me mostró esto, quizás es la misma escritura y la misma escritura nos está hablando de una manera diferente a cada una. Entonces la idea es que podamos compartir cada vez que nos juntemos qué es lo que el Señor nos ha mostrado durante esta semana, que hemos estado revisando estas escrituras y diciendo que hay varias escrituras aquí, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces la idea es de que compartamos esas revelaciones. ¿Y sabes qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque he aprendido que cuando uno lo comparte hablándolo, aunque uno diga, pero eso ya lo saben, si se lo cuento a mi pastor o al líder de la iglesia o a alguien de ahí, ellos ya saben lo que estoy diciendo. De eso no se trata, no es de compartir el conocimiento, sino la revelación, porque quizás esa oración que vas a compartir de lo que el Señor te dijo, ¿sabes qué? Un ejemplo, que el Señor te haya dicho, estás sentado en los lugares celestiales con el Señor. Estás en este momento sentado aquí donde estás en la cocina, en la sala, pero también estás sentado en un lugar celestial. Y tú dices, pero eso todo el mundo ya lo sabe. Sí, pero quizás en ese momento la persona a la que tú le estás contando de lo que tú acabas de recibir de revelación aquí en tu corazón, quizás sea eso lo que esa persona necesita escuchar. Entonces, por esa razón es la que necesitamos compartirnos unas a otras qué es lo que estamos recibiendo. ¿Amén? Les voy a animar también a que mientras que están leyendo esto y estamos revisando escrituras, que también tengan en consideración que la Biblia, si bien es cierto, es inspirado por Dios, también la palabra de Dios ha sido escrita originalmente para recipientes, para gente que iban a leer las cartas originales o los libros en esos tiempos. Antes que nosotros naciéramos, ya había alguien que en un lugar geográfico, en un momento histórico, iba a leerlos. Entonces, cuando lo leemos, no solamente leerlo pensando de que me está ministrando a mí, sino, Señor, ayúdame también a entender qué era lo que significaba esto que estoy estudiando o que estoy leyendo de la Biblia para esa persona que originalmente estaba leyendo este mensaje. ¿Qué significaba para ellos? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a expandir nuestro entendimiento y a mirar fuera del pequeño mundo en el que vivimos. Lo que para ustedes puede significar hoy día una escritura, para mí puede tener un significado diferente por mi cultura, por cómo he crecido, de dónde vengo. Entonces es la razón por la que digo, cuando estamos leyendo, tratando de expandir un poco más, ok, ya mira esta escritura hoy día, esto es lo que dice, pero ¿qué significaba para la persona en ese tiempo? Y conforme cada día que tengamos un estudio bíblico, vamos a, también esa es mi intención, que cubramos un poco de qué manera es mejor hacer un estudio bíblico. Cuando uno está estudiando y meditando en la palabra, uno se está poniendo delante del área del campo del Señor, y el enemigo nos ve más de cerca porque estamos profundizándonos en el conocimiento del Señor, pero eso no es razón de temer, sino que la idea es de esta enseñanza que aprendamos cuál es la autoridad que nosotros ya tenemos. No tenemos que estar pidiendo nada, ya lo tenemos todo, sino que tenemos que saber qué es lo que tenemos para poder saber con qué contamos para ganar esa batalla. Amén. En el capítulo 1, Andrew nos cuenta, déjenme poner aquí en mi pantalla antes de seguir avanzando, me dan unos minutos, unos segundos. Andrew nos cuenta, empieza con Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, y eso sí lo voy a leer, aunque ya lo hemos leído, porque no nos va a caer mal el leer esa escritura. Quisiera que analicemos esa escritura antes de avanzar más adelante, porque creo que ese pasaje bíblico de Efesios 6, versículos del 10 al 12, es básico para entender la fundación de nuestra autoridad espiritual. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y todo suena cuando lo estamos leyendo como que fuese algo muy lejano, ¿verdad? Pero la idea es que entendamos que nosotros vivimos en un tiempo donde existe maldad. No es que la maldad reine y que no haya control sobre eso. El control, y lo voy a repetir, lo tenemos nosotros. Como hijos de Dios, todos aquellos que tenemos la presencia del Dios divino nuestro, aquí dentro nuestro, nosotros hemos recibido la autoridad para poder nosotros caminar y ordenar lo que el Señor ya ha establecido en la cruz. Dice en Gálatas 1:4, por ejemplo, que aún a pesar de, y ahí dice que nosotros podemos vivir victoriosamente esta vida, aún a pesar de toda la maldad que exista afuera, aún a pesar de toda la oposición satánica que hay. Es a través de la habilidad que Dios nos ha dado. Esto significa que la salvación es en esta vida, hoy, aquí en la tierra. No quiere decir que cuando yo llegue al cielo, ahí es donde voy a vivir, de poder descansar y disfrutar. Es aquí, es hoy día. Y ese es el cambio en nuestra mente que tenemos que tener. De que nosotras ya hemos recibido todo para caminar en victoria. Que esas debilidades que nosotros llamamos no son nada que puedan impedir que nosotros activemos ese poder divino que tenemos dentro nuestro para caminar en victoria en esta vida. Nosotros, ustedes y yo, nosotros hemos recibido una vida cristiana, pero es una vida de intercambio. Tenemos esa vida que ha sido intercambiada. Vivimos aquí, pero vivimos en los lugares celestiales. El Señor no nos ha dado todo lo que nos ha dado simplemente para decir qué bonita y enfloreada que estás. Se te ve preciosa. No nos hemos puesto un vestido de gala para decir lo bella que lucimos. Nos hemos puesto es todo lo que necesitamos de la armadura de Dios, que es en Efesios 6 está mencionado. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en esta vida que hemos llamado de intercambio para poder caminar y vivir victoriosos, justos, santificados, redimidos, todo eso hoy, aquí en la tierra. Él se ha convertido en nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. La vida cristiana no tiene por qué ser una vida difícil de vivir. Y eso no lo digo de la lengua para afuera. Si nosotros vivimos a través de nuestra propia habilidad, no vamos a poder lograr mucho. Nosotros tenemos que vivir bajo la habilidad que Dios nos ha dado, descansando en Él. De eso se trata el descanso que tenemos en Él. Es un concepto que toma un tiempo y yo misma estoy todavía trabajando en entender eso. Es solo cuando nosotros dejamos de operar bajo nuestro ser carnal y empezamos nosotros a dejar decir, Señor, transforma mi manera de pensar. Y voy a darme un paso más en eso. Por ejemplo, yo voy y leo una escritura y digo, Señor, ya no quiero ser de esta manera. Acá dice que yo no debo de ser así, ok. Pero si yo trato y trato de dejar de mentir, voy a dar un ejemplo, me voy a cansar y voy a terminar perdedora porque me doy cuenta que a la vuelta de la esquina, la primera oportunidad, me puse a mentir. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que en lugar de enfocarnos en dejar de mentir, dejar de enfocarnos en aquello que queremos despojarnos y en lugar de eso, enfocarnos en de qué manera voy a yo poder decir la verdad, caminar en verdad, llenarme de escrituras que yo esté hablando durante el día, confesándolas, porque la escritura es la palabra, es la verdad de Dios. ¿Ven? Entonces, si en lugar de enfocarnos en dejar de mentir, nos enfocamos en hablar la palabra de Dios, que es la verdad, la siguiente vez que te vayas a dar cuenta, ya no vas a estar mintiendo, porque estás uno todo el día hablando la palabra, estás hablando verdad pura. Y en lugar de enfocarte en aquello que quieres deshacerte, una droga, una mentira, un pecado, el que sea, enfócate más bien en lo que el Señor quiere que te pongas en tu vida y Él se va a encargar de que lo demás
vaya desapareciendo. ¿Cómo lo va a hacer? Por tu propia voluntad, al enfocarte en lo que tienes que traer a tu vida, no en lo que tienes que quitar de tu vida. Efesios 6:11, Pablo nos dice que nos pongamos la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Si solamente nosotros nos ponemos solamente parte de la armadura, un ejemplo, si solo nos ponemos el casco, o solo nos ponemos el cobertor del pecho, o solo nos ponemos las sandalias, lo que sea, no vamos a estar totalmente protegidos. ¿Por qué? Porque solamente nos estamos cubriendo una parte del ser. Tenemos que ponernos toda esa armadura. Hay mucho que nosotros enfrentamos cada día en contra del enemigo, pero tenemos que entender que nuestra posición justa como justos, como dice en Efesios, si siguen avanzando en el versículo 14 del capítulo 6, tenemos la fe, por ejemplo. Versículo 14 dice, tenemos la fe para poder ganar esa batalla. En el versículo 16 dice, tenemos la palabra. 17, en el versículo 17 también, tenemos la palabra para vencer esa batalla. En el versículo 15 dice, tenemos el evangelio de la paz también para vencer esa batalla. Tenemos todo eso aquí dentro nuestro. Tenemos que ponernos todo eso. Y la mejor manera de hacerlo es nosotras mismas meditando la palabra, transformando nuestra mente y todos los días estar al tanto de, ok, Señor, en este momento no me siento justa. Voy a darles un ejemplo. ¿Ok? No te sientes justa, pero yo, aún a pesar de cómo me sienta, dice la palabra que yo soy justa. Entonces yo me pongo tu justicia y voy a salir de aquí, de este lugar, como una mujer justa, aún a pesar de cómo yo me sienta. Me estoy poniendo esa armadura. Si yo estoy viendo que mentiras vienen hacia mí, voy a hablar la verdad en lugar de hablar mentira, para no darle lugar al enemigo de que venga a traer más mentira a mi vida, porque la verdad siempre va a vencer, la verdad de la palabra de Dios. Pablo también nos dice en el versículo 6, déjenme regresar acá, nos dice a nosotros que tenemos que usar esa armadura de Dios. Si nosotros estamos vestidos, si estamos con esta armadura, nosotros no solamente vamos a sonar como Dios, sino que vamos a lucir como que fuéramos Dios. El enemigo nos va a mirar como que está mirando a Dios mismo, porque vamos a empezar a pelear como Dios, porque vamos a empezar a lucir como Dios, porque estamos cargando su justicia, su vestimenta, estamos hablando como Él, estamos sintiendo como Él, estamos siendo un reflejo de Dios. Y el enemigo no va a poder ver la diferencia. ¿Por qué? Recuerdan esa escritura que dice, a este lo conozco, a este lo conozco, pero a ti no te conozco, dijo un demonio. ¿Por qué dijo eso? Porque nosotros al cargar la presencia de Dios, nosotros nos reconoce el enemigo como alguien a quien ellos deben de temer. Amén. Amén. Dice en el capítulo, antes de avanzar, no me quiero olvidar de mencionar de todo lo que hemos leído en esta lección. Nos habla de que nuestra lucha no es contra la gente, sino que en realidad, en lugar de mirar a la gente, tenemos que mirar las fuerzas espirituales que están delante de la gente. Y voy a volver a mencionar lo que dijo Andrew. Tenemos que cambiar esa manera de pensar, de que la influencia del ámbito espiritual en lo que ocurre en nuestra vida diaria, tenemos que reconocerla. No es algo que simplemente vino una vecina o vino un primo o vino un conocido y me dijo estas cosas y estamos dándole vueltas y vueltas a lo que nos dijeron. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. Si bien es cierto, nos va a empezar a dar vueltas lo que nos dijeron, empezar a pensar, ok, aunque me dijeron esto, ¿qué es lo que está detrás de esas palabras? ¿Quién está detrás de esas palabras? Es Satanás mismo, es un diablo. Entonces, en lugar de enfocarme en lo que esa persona me ha dicho, me voy a enfocar en qué es lo que la palabra dice, no en lo que yo, como yo quisiera responder, sino qué es lo que la palabra dice, que es la verdad que va a destruir esa mentira que me han dicho o esas palabras que me han dado.
porque no es la persona la que nos lo dijo, sino es el enemigo que está atacándonos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, buscar esa escritura. Señor, me han dicho que me han insultado de esta manera, el Señor lo sabe, o que busquen la palabra. Por eso es que es importante que meditemos en las escrituras. ¿Cuál es la verdad que va a destruir esa mentira que el enemigo nos ha traído a nosotros? Como hoy día tenemos solamente algunas de nosotras y es la primera sesión, no quiero extenderme demasiado en la primera lección porque quiero que